tardes, amados oyentes de esta emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio a la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna, y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad. Hoy, 1 de julio 2017. Pastor Jesús, le pido por favor que nos inicie en oración. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estar aquí hoy reunidos y poder hablar de tu santa palabra por medio de estos micrófonos. Que sea tu Espíritu Santo llegando a los corazones de las personas que nos escuchan y también a nuestros corazones para ayudarnos en la exposición de tu santa palabra. Y seas tú trayendo salvación y vida eterna a aquellos que no te conocen en este día. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Damos inicio al tema del día de hoy, es la oración y regla de oro. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 12. Y dice así la palabra de Dios: la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, damos la bienvenida a todos y cada uno de los oyentes que en esta hora de la tarde del primer sábado del mes de julio están sintonizando la emisora. Les damos pues esa bendición, que el Señor les siga guardando y cuidando. Esta tarde el tema, como leía, es la oración y regla de oro. Y damos también pues acá la bienvenida a los pastores que nos acompañan. El pastor Jesús Angulo. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana Evo. Y aquí también a mi amado hermano y pastor Gerley Causil, coordinador de nuestro programa. Hermano, te extrañamos. Gracias, hermanita. Bueno, Señor es bueno. Siguiendo y compartiendo con todos los hermanos, esperemos que este programa, como es la oración en todos los programas, sea de gran edificación, sea de gran bendición. Un saludo especial, como siempre, al cuerpo pastoral de Salvación y Vida Eterna, a sus líderes, a nuestros hermanos que nos sintonizan o que miran el video, y que esperemos que también sea de bendición a sus vidas. Amén, así es. Y aquí un saludo pues muy especial al control de los equipos, Roberto Orozco. Bobby, nos agrada estar aquí compartiendo contigo en esta hora. Y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Antes de dar inicio pues al tema, vamos a recordar los números telefónicos: 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. A este número pueden enviar a través del WhatsApp alguna pregunta, o a los teléfonos marcar si ustedes tienen alguna inquietud sobre el tema, si tienen algún aporte sobre el tema. Pues nos agrada que llamen al 349-3929, 349-3548. Bueno, vamos a dar inicio ya al tema de la tarde de hoy. ¿Por qué dos veces dentro del estudio de las bienaventuranzas, que hemos venido tratando ya hace varios programas, el tema de la oración? En Mateo 6:5, que ya lo estudiamos, se trata de, se habló Jesús y la oración.
Y ahora en Mateo 7, versículo 7, bueno, hasta el 12 que acabamos de leer, dice la oración y la regla de oro. ¿Por qué esto? Bueno, básicamente porque el Señor nos hace un énfasis de la importancia que tiene la oración en la vida cristiana. El Señor resumía que la vida cristiana básicamente se resumía en la vida, en la piedad, en el hacer misericordia, en la oración y en la mortificación del pecado. Pero vemos que nuevamente retoma el tema de la oración, pero no lo hace en un contexto aislado o diferente al que ya lo tomó. Recuerden que la unidad del sermón del monte es evidente y se viene manejando un mismo eje temático y doctrinal. El Señor no está hablando de la oración en un término diferente en que lo hizo, sino todo lo contrario. Él nos explicaba cuáles eran las características del ciudadano del reino de los cielos en el capítulo 5, luego en el capítulo 6 nos explicaba cómo era la relación del cristiano, de ese creyente con el mundo, y ahorita en el capítulo 7, luego de haber dado advertencias con el no juzgar, él viene diciendo todas esas demandas anteriores, que cómo debe ser pobre en espíritu, cómo debe ser limpio de corazón, cómo debes tener un discernimiento a la hora de juzgar, por ejemplo. Es normal que el creyente se pregunte, pero ¿cómo haré esto? ¿Cómo es posible que yo pueda cumplir esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Porque la norma no baja o la regla no se baja, el estándar moral no se baja. El Señor dice, bueno, la solución es pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Las demandas del Sermón del Monte, el Señor nos dice que sí se pueden cumplir, porque únicamente la pueden cumplir personas que hayan sido regeneradas por el Espíritu de Dios, pero esas mismas personas también tienen la obligación de pedir. Y noten que es algo interesante, porque esas palabras pedid, buscad y llamad están en imperativo. Es decir, que no es una opción. No es una opción que el creyente tiene. El Señor Jesucristo no le dijo al creyente, bueno, como ustedes son ciudadanos del reino, si ustedes quieren, pidan. Si ustedes quieren, busquen. Si ustedes quieren, llamen. Sino que nos está dando una orden. Ustedes necesitan pedir, ustedes necesitan buscar y ustedes necesitan hallar. Y hay 3 promesas. 3 promesas si el creyente llega al Señor pidiendo. Y es, ¿cómo va a pedir si no es por medio o a través de la oración? Por eso la respuesta a tu pregunta, ¿por qué el Señor retoma nuevamente el tema de la oración? Porque nosotros, Dios nos dio la oración como el medio de poder no solo adorarlo y glorificarlo, pasar tiempo en comunión con Él, sino también es la forma en que nosotros podemos manifestarle nuestras necesidades. No porque Él no las conociera, porque ya las conoce antes de que nosotros se las contemos, sino que es la forma de decirle, Señor, tú las conoces, por eso vengo a ti clamando, porque el Señor conoce nuestras necesidades, pero Él también ha determinado que oremos para que Él pueda dar respuesta a eso. Y en ese versículo 7, de los 3 verbos imperativos que es pedir, buscar y llamar, trae una promesa para cada uno. O sea, da un mandamiento o da un mandato que es pedir, buscar y llamar. Pero tras ese mandato viene una promesa. ¿Cuál es la promesa? El que pide, se le dará. El que busca, hallará. Y el que llama, se le abrirá. Entonces, ¿quién está citando esas palabras? El mismo Jesús. El mismo Señor. O sea, es 100% el cumplimiento de esas palabras, que fue, ¿por qué sabemos que el 100% de esas palabras se cumplen? Porque fue el mismo Hijo de Dios quien las dio. Ahora, uno en esas 3 palabras, pedir, buscar y llamar, ve uno lo que es la parte de la responsabilidad del hombre. ¿Quién pide? El hombre. ¿Quién busca? El hombre. ¿Quién llama? El hombre. Entonces Jesús está diciendo, esta es responsabilidad de ustedes. Ustedes pidan,
ustedes buscan, ustedes llamen. Esa es responsabilidad suya. Pero ahí también vemos la soberanía de Dios. Es un versículo hermoso porque nos muestra la responsabilidad que tenemos nosotros versus la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que va a dar? Dios. Dios. ¿Quién es el que va a entregar a aquel que está buscando? Dios. ¿Quién es el que va a abrir? Dios. Entonces vemos una soberanía del hombre, vemos una responsabilidad del hombre en esos tres verbos, en ese mandato de los hijos de Dios, y vemos la soberanía de Dios en dar, en abrir. Ahora, también ahí podemos ver que esa palabra pedir, muchas Pastor, veces... se me adelanta, disculpa, porque la ok. segunda pregunta dice, ¿qué implica esa palabra? Cada una, pedir, buscar y llamar. ¿Qué implica? Claro, o sea, pedir, ¿quiénes son los que piden? Los necesitados. Los necesitados. Uh-huh. Entonces, uno ve que el necesitado humildemente va a donde el Señor y le expresa la necesidad que tiene en ese momento. O sea, se está hablando de un ser inferior Uh-huh. pidiéndole a un ser superior. O sea, la humildad de corazón que tiene que haber en aquella persona que se acerca a pedir. Inclusive ese pedir lo podemos enlazar de cierta forma cuando en los versículos más adelante el Señor le dice que padre si le pide un pan le da una piedra, o si le pide un pez le da una serpiente. Muchos dicen que esa serpiente pudo ser de pronto una anguila. Sí. Pero el pan, adelantándonos un poquito, haciendo un paréntesis, el pan y el pez eran alimentos que estaban presentes en la dieta cotidiana de los judíos que escuchaban a Jesús en ese momento. No era algo, era un alimento común, pero era un alimento común que estaba presente en aquellos hogares humildes. Oh, yeah. No tanto en los demás, en los de esa época de más adinerado, porque la pesca era y la pesca y el pez era algo, labor de sí, y era algo que era común para ellos, lo mismo que el pan era algo presente en cada hogar. O sea, como los que representaban los más necesitados, sí, en ese momento. Podríamos decir los necesitados, en ese momento. Apelando a eso que el Señor cita. Sí. Entonces, ¿quiénes son los que más piden, los que más necesitan? Claro. Y ahora también apoyando un poco lo que dijo Pastor Jesús, es que es necesario recordar a quién les está hablando el Señor, porque lastimosamente es un pasaje que ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia, porque el Señor no les está diciendo estas palabras de que pidan, de que busquen y que hayan a todo el mundo. El Señor está hablando precisamente a creyentes, a su pueblo, precisamente a cristianos, a creyentes. De hecho, cuando el Señor dice, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad, allí está siendo el Señor Jesucristo excluyente. Vuestro Padre, no, o sea, Dios no es Padre de todos, hablando desde el punto de vista de la salvación. Nosotros sabemos que los que son hijos de Dios han sido engendrados por Él, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Entonces hay que aclarar que estas promesas de que el Señor dice que todo el que pida, en el versículo 8, que todo el que pide recibe, y el que todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá, el Señor no le está dando una promesa a un incrédulo. El Señor no le está prometiendo a un no creyente que le cumplirá o lo hallará o lo bendecirá expresamente en estos pasajes, sino que le está hablando expresamente a creyentes. Y es necesario hacer la aclaración porque usted nota por allá de pronto al sicario diciendo, no, Dios mío, dame esto, o usted encontrará de pronto al adúltero, no, Dios mío, dame esto, utilizando incluso, citan este pasaje de la Escritura,
para tratar de pedirle a Dios, ¿no? Porque la Escritura dice que todo el que pide halla. Pero ¿qué es lo que está haciendo referencia el Señor Jesucristo cuando dice pedir? ¿Qué es lo que nosotros debemos pedir? Cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte que leímos sobre el Padre Nuestro, sobre la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, el Señor nos dice, dame un carro, dame una nueva casa, dame un nuevo empleo, es que yo quiero estrenar el último modelo de ropa. No, santificado sea tu nombre, esa es mi prioridad, porque como creyente mi prioridad es santificar tu nombre, hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Entonces nota que hay una diferencia, sí. Incluso que el creyente, guiado por el Espíritu Santo, va siendo reordenado en su oración. Es decir, que el creyente va a pedir cosas que el mismo Espíritu pone en su corazón que pida, cosas que van conforme a la voluntad de Dios. Y en este mismo contexto, porque no debemos desligar el contexto inmediato en el que el Señor está dando estas palabras o estas promesas, en el mismo contexto el Señor está ligando esto con lo anterior. ¿Cuáles son las demandas del Sermón del Monte? El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón. La pregunta del creyente es, ¿cómo puedo hacer eso? El Señor dice, pida, busque, llama. Es en ese contexto inmediato en que el Señor lo dice. Y también lo dice en un contexto general. ¿Cuál? En el contexto general de toda la Escritura. Porque nosotros no podemos pedir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que Santiago dice en el capítulo 4, si no estoy mal, pedid y no tenéis nada porque pedís mal, pedid para gastarlo en vuestros placeres. Es decir, que el Señor está hablando acá de que nosotros debemos pedir como creyentes, nuestra obligación, es un mandato, el Señor está ordenando que pidamos. Pero ¿qué debemos pedir? Lo necesario para hacer su voluntad. Amén, así es. Ahora, el versículo 7 y el 8 son versículos paralelos, ¿no? Entonces, por decir, se le está hablando a personas que son seguidoras del Señor Jesucristo, que estaba en ese momento, y el Señor Jesús está apuntando a un ejemplo con relación al Padre Eterno. Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará todo aquello que necesiten. Entonces, está hablando del que pide, tiene que tener fe en aquel a quien le está pidiendo. Y es un pedir que es un pedir santo. O sea, excluye a todos aquellos que no están en Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que tener fe en aquel a quien le está pidiendo. O sea, tiene que haber reconocido a Dios como su Padre y el Padre haber reconocido a este que está pidiendo como su hijo. Esa es una de las principales condiciones. Sí. No todo el que pide se le va a dar. Se le da. Solamente en este contexto el Padre que se está hablando son de gente creyente. Ahora, la respuesta es, el que pide se os dará, y en el 8 dice, el que pide recibe. O sea, se te da y recibe. Y recibe. Ahora, el Señor Él está dando una afirmación de algo. Se te dará y vas a recibir. Pero no dice qué recibes, qué recibe o qué tanto, o si es un sí o si es un no. Porque se os dará. ¿Qué se te puede dar? Gracias. que sí, o sea, ¿qué se te puede dar? La misericordia del Señor, la gracia del Señor, el perdón del Señor. Ahora, aquí está hablando también de unas necesidades. Está hablando también de una necesidad física y material, porque más adelante habla con relación a la intención del Padre siendo malo dándole a un hijo. Pero el Padre más adelante celestial, creo que, no me acuerdo si es en Lucas, que habla y más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Sí, porque normalmente este versículo lo enfoca mucho, más que todo a pedir necesidades materiales. Es por eso que estábamos diciendo de que lastimosamente ha sido malinterpretado. El Señor está diciendo allí, pedí, sí, lo que dice Pastor Jesús, también incluye una necesidad física, una necesidad material. Sí. Pero más que eso, el Señor está pidiendo
que pidamos para ser capacitados de la gracia necesaria y suficiente para poder agradarle a Él. Ahora, así como pidió Salomón. ¿Por qué la insistencia en que es diferente, en que sea imperativo a que no lo sea? Porque no es lo mismo que un rey, ¿verdad? Un rey que acaba de hacer una auditoría de sus bienes y se dio cuenta que es extremadamente rico y que tiene lo suficiente para darle a los ciudadanos del reino para que dejen de pasar necesidades. Y viene y dice el rey, bueno, yo he hecho una auditoría y me he dado cuenta que soy extremadamente rico y yo quiero a los que quieran, sí, a los que quieran venir acá, que yo les voy a dar y los voy a sostener. No es lo mismo decir eso que decir, el rey ordena que todos sus súbditos vayan y busquen y pidan y toquen al rey, que el rey les dará. Así es. Es diferente, claro, que el rey dé la orden a que el rey dé la opción o la sugerencia de ir allá. Pero bueno, el Señor Jesucristo no te está dando una opción, sino que te está diciendo, tienes que pedir, tienes que buscar, claro, tienes que... Es que inclusive cuando vemos esa palabra pedir, a muchos enseguida se le va a la mente es a lo material. Así es, sí. Ya. Sí. No, necesitamos lo material, pero es que el Señor dice pide. Pero yo puedo pedir, Señor, fortaléceme. Señor, tengo estas tentaciones, ayúdame. Porque en el otro evangelio dice que Él dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Así como le decía ahorita que pidió Salomón sabiduría. Sí. Y nota lo que pasó con Salomón. Sí. Tanto fue agradable al Señor lo que Salomón pidió, que el Señor lo premia o lo bendice con todas las cosas materiales. Sí. Y se cumple efectivamente lo que el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, porque existe un orden de prioridades. Si el creyente, cada vez que va en su intimidad, en oración al Señor, solamente va a pedirle al Señor cosas materiales, realmente le suplica única y exclusivamente por las cosas externas, el creyente debe evaluarse, porque ya no está haciendo de pronto una oración placentera, sino más bien una oración ordenatoria o por obligación. No es de pronto donde él se place, no es de donde corazón, se goza, que se deleita con el donde Señor. Se deleita en la oración con el Señor, no solo para pedir, porque recuerda que el Señor ya sabe las cosas que tenemos necesidad, sino también para derramar nuestro espíritu, nuestra alma en Él, nuestras cargas a Él, y sentirnos que estamos en esa comunión con el Señor. No necesariamente siempre que oremos es para pedir, ese es el error. La oración es sinónimo de pedir. Sí. La oración siempre es pedir. Sí, también hace parte, pero no solo es pedir, sino también entregarles tu vida, tu alma, tu todo al Señor en oración, tus cargas. Ahora, hay una promesa Triple. y es que se os dará. O sea, el que pida va a recibir. Esa es la promesa. Pedid y se os dará. El que pide recibe. O sea, el Señor Jesús está dando una afirmación de lo que ese hombre pide o esa mujer pide y va a recibir. O sea, Él está diciendo, si pides, vas a recibir. No vas a recibir nada, no. Él dice, si pides vas a recibir. Ahora, ¿con qué medida vamos a recibir de lo que pedimos? Ya eso lo vamos a tocar más adelante a medida que vayamos avanzando, que estamos en ese punto. Pero el Señor, si da, pide, se te dará. Ahora, yo le puedo pedir a mi hermano Gerley. ¿Será que eso podemos aplicarlo también de esa forma? A pedirle yo a un hermano en Cristo y recibir de ese hermano lo que yo le estoy pidiendo. Sí, tal vez sí está es que más adelante, el Señor habla en el 12. Claro. Sí. Por eso todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Oh, ya. Ahí tiene esa relación de pronto de uno pedir algo a otra persona. Sí, porque al final de todo la oración va a ser concluida con el versículo 12, porque
el versículo, pero no nos adelantemos No, al exacto, versículo 12, sí, para Claro, que pueda concluir ahí. claro, y es que el contexto anterior inmediato habla de la relación del hombre con el hombre. Claro. Sí. Ujú. Entonces eso también aplica esa forma. O sea, si también se acerca un hermano tuyo a pedirte en momentos de necesidad, uno como creyente tiene la obligación De dar. de dar. ¿Quieres que los demás hagan así contigo igual? Haz tú también con tu prójimo Lo igual que quieres que hagan que conmigo. hagan contigo. Así es. Ahora, la triple orden Ujú. de pedir, buscar y llamar lleva consigo, como decía el Pastor Jesús, una triple promesa. Todo el que pide, creyente, Ujú. ¿verdad? ¿Qué pasa con él? Recibe. Todo el que busca, Haya. halla, y el que llama, se le abrirá. Y es esperanzador y es un consuelo, porque sabemos que cada vez que vayamos al Señor, el Señor nos escucha, el Señor nos responde. A veces nos frustramos porque aún tenemos que luchar con el católico romano que llevamos en el corazón, creyendo que el Señor nos bendecirá más o menos según nuestras obras. A veces creemos que porque hemos pecado, porque hemos cometido ciertas cosas, el Señor nos escuchará menos o nos escuchará más si somos más obedientes, porque hoy hice las cosas de mi listado de actividades que hice. Lastimosamente a veces luchamos con eso y se nos olvida que la única forma o la única razón por la cual el Señor nos ama y nos acepta es por la obra de Cristo. Amén. Y se nos olvida muchas veces, aún a la hora de ir a la oración. Pero el Señor nos repite y nos dice nuevamente: si ustedes piden, si ustedes buscan, si ustedes tocan, créanme que yo les voy a responder. Ustedes van a hallar, ustedes van a recibir. Es una promesa. Ujú. No van a encontrar a un rey diciendo: viene otra vez este súbdito intenso a pedir nuevamente. No. Otra vez vienes a pedir. No, al contrario, el Señor en toda la Escritura hace un énfasis y una exhortación a que el creyente debe pedir. De hecho, nosotros vemos la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia se acerca al Señor: Señor, mira, sana a mi hija. El Señor: no puedo, porque yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Sí. Señor, pero mira que no está bien dar los santos a los perrillos. El pan de los hijos, darlo a los perrillos. Y la mujer insistiendo decía: sí, pero aún los perros comen de la migaja de los panes de los hijos. O sea, ¿qué nos enseña la parábola? A la insistencia. O la parábola de la viuda del... La que van del juez. la que va donde el juez insistentemente. En muchos lugares de la Escritura el Señor nos exhorta a que oremos, a que debemos ser persistentes en la oración. ¿Y por qué debemos pedir? Porque ha sido el medio que el Señor ha determinado en que nosotros obtengamos las cosas. Primero que todo, el Señor no es nuestro criado, que nosotros debemos siempre ordenarle a Él las cosas. No, nosotros somos sus criados y nosotros somos los que tenemos la obligación de pedirle. Entonces, partiendo de ahí, porque lastimosamente muchas personas creen que Dios es el mago de la lámpara de Aladino, que siempre que pidan ahí van a obtener las cosas. Sí. Pero Dios no les está prometiendo aquí a una persona que no haya sido realmente de su reino, o Él no ha prometido a un ciudadano que no sea de su reino darle cosas. Que la gracia común de Dios se extienda hacia todos. Eso no significa que Dios tenga que cumplir promesas que no ha hecho. Promesas que no ha hecho. Dios ha prometido dar, pero a los suyos. A los que han sido regenerados, a los que han sido llamados, a los que han sido justificados por la sangre de su Hijo. Y es que inclusive ese pedir debe de llenar nuestro corazón de mucha humildad. O sea, muchas veces uno ha escuchado desde los púlpitos cómo pastores y ministros le dicen a las personas que están en la iglesia: pídele al Señor que tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del Rey, pide lo que quieras que Él te lo va a conceder. Es cierto, nosotros somos hijos de Dios,
pero el carácter de pedir está en una persona que está necesitada. Entonces, nuestra actitud para llegar ante el trono de Dios a pedir es de un corazón necesitado, humillado, o sea, de alguien que es como un miserable moribundo que necesita el favor de alguien superior en quien podemos encontrar una respuesta, en quien podemos encontrar quien satisface esa necesidad en nosotros. Y ese debe ser el corazón del Hijo de Dios en la actitud al acercarse al trono de la gracia a pedir, porque el que pide es el que necesita. Así es. No como el fariseo. Ahora que Pastor Jesús, ahora que dices eso, recuerdo que cuántas veces nosotros actuamos tan autosuficientes que ni siquiera oramos a veces, como si realmente fuéramos autosuficientes en las cosas que hacemos. Como si tuviéramos un poder en nosotros. Como si realmente las cosas nacieran de nosotros o fueran por nuestra propia mano o por nuestra propia fuerza hecha. Y nos exhorta, ¿por qué? Porque la Escritura nos muestra que Cristo siempre oraba. Cristo, antes de escoger sus discípulos, dice la Escritura que pasó toda la noche en oración. Pero nosotros, cuando muchísimas veces quizás vamos a tomar decisiones muy importantes en nuestras vidas, ni siquiera nos tomamos 5 minutos para orar. Entonces nos muestra que realmente el corazón humano es muy autosuficiente. Realmente somos demasiado autosuficientes. Creemos que no necesitamos, por eso no oramos. Cuando nosotros no oramos es porque creemos que no necesitamos. Como decía el Pastor Jesús, ¿quién realmente pide? Quien sabe que está necesitado. Como cuando Cristo, antes de ser entregado, que se fue en oración y le dijo a sus discípulos que le acompañaran, y ellos se quedaban dormidos, y él orando, y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí este momento. Y mientras los discípulos estaban durmiendo. Por eso te digo que a veces se nos olvida, no tenemos presente la gran necesidad que nosotros tenemos de Dios. Se nos olvida porque realmente nosotros a veces no oramos. ¿Y qué pasa cuando no oramos? Estamos diciéndole a Dios: no te necesito. Eso es lo que pasa cuando no oramos. Cuando nosotros no oramos, le estamos diciendo a Dios simplemente: hoy, Dios, no te necesito, yo voy a hacer las cosas por mi mano hoy. Y es que hay una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios. La responsabilidad es pedir, pero hay otra que es buscar. O sea, ¿qué se busca? ¿Qué quiere decir, claro, Señor, que busquemos? Buscad. ¿De quién es la responsabilidad de buscar? De nosotros. De nosotros, para poder hallar. Un ejemplo, muchas veces nosotros podemos orar: Señor, necesito crecer en el conocimiento tuyo, de tu palabra, y no estudia. Profundizar en la teología, que sea tu espíritu iluminando mi mente, llenando mi entendimiento y toda mi mente de todo el conocimiento y de todas las teologías y tal. Podemos orar así, sí. Pero ese buscad está hablando de alguien diligente, de alguien esforzado. Si yo voy a orar para que mi entendimiento acerca de mi Señor sea más amplio, ¿cuál es la diligencia que tengo que hacer? Estudiar. Buscad el conocimiento. ¿Dónde se busca? En las Escrituras, estudiando teología, estudiando las doctrinas de las Escrituras. Esa es una de las formas de poder hallar. Entonces, no es una fórmula mágica de pedir en oración cosas para tener, sino es que buscarla también significa ser diligente. Y ahora que tocaste el tema de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, de hecho quiero citar un pasaje que es muy conocido, pero que se nos olvida la profundidad que enseña, el Jeremías 29. En Jeremías capítulo 29, versículo 21 dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ahí el Señor nos muestra su soberanía. Él dice: yo ya tengo un plan para ustedes, ya, y ese plan nadie lo va
a cambiar. Yo tengo un plan de ustedes y un plan bueno, mira, un plan de bienestar y de un plan de no calamidad. Pero ¿qué ustedes tienen que hacer? ¿Se van a sentar a esperar que eso llegue? No, el versículo 12 dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me busquéis de todo corazón. Entonces la respuesta es esa. Realmente el creyente tiene la responsabilidad de buscar. Aquí está de pedir, claro, me invocaréis, claro. ¿cierto? La soberanía de Dios diciendo, yo tengo un plan para ti, un plan de bienestar, un plan de bienestar para ti, pero tú tienes que hacer algo. Tú me vas a buscar, tú vas a clamar y me vas a buscar con todo tu corazón y me encontrarás. Pero ¿qué pasa si yo no te busco, si yo no oro? ¿Lo encontraré? No. Claro que no. Entonces Dios determina el fin, pero también nos da los medios para que lleguemos a ese fin. Lastimosamente muchos malinterpretan esa soberanía de Dios y caen en un determinismo que no quieren orar. Es como el que dice, bueno, como ya Dios escogió quiénes iban a ser salvos, ¿para qué predico el evangelio? Sí. Así hay hermanos claro. A veces que dicen, prediquen o no prediquen, los que van a ser salvos van a ser salvos, pero eso no es lo que dice la Escritura. Sí, porque de todos modos está desobedeciendo el mandato. Exacto, lastimosamente hay muchos que malinterpretan este tipo de cosas. Lo mismo el Señor nos dice en la oración. En la oración es que nosotros, si nosotros nos acercamos al Señor, vamos a recibir, vamos a hallar, claro, pero debemos hacerlo. Y es que, el pedir, buscar y recibir, no es que, tenemos una garantía de que el Señor ha dado o dará respuesta a nuestras necesidades. Eso es la garantía que tenemos cuando nosotros nos postramos delante del trono de su gracia y comenzamos a pedirle y a orar. Sabemos desde ya que Él va a contestar, sea como Él en su sabiduría y su conocimiento quiere hacerlo. Y más adelante viene una aplicación bien bonita con relación al Padre, a los padres, el Padre bueno y el Padre malo. Pero ¿hacia dónde voy? Traslademos este contexto de pedir, buscar y hallar a la iglesia de los primeros siglos. Sabemos que se movieron bajo un contexto muchas veces de persecución, donde quizá muchos cristianos fueron muertos de forma violenta. Los mismos apóstoles también sufrieron el martirio. Hermanos que fueron quemados, fueron atravesados con lanzas, y a través de toda la historia uno ha visto cómo a los cristianos han sido tratados. ¿Será que Dios no ha respondido a la súplica de ellos cuando ellos buscan, cuando ellos piden, cuando ellos tocan? Sí, Dios les ha contestado, porque estamos acostumbrados a que estas tres palabras se cumplan en un contexto de prosperidad, del materialismo y del bienestar y de abundancia sobre la tierra. Pero estos hermanos tocaron en los momentos en que estaban siendo martirizados, padeciendo. Sí. Es más, es sorprendente cómo muchos de ellos oraban y cantaban en el momento en que estaban siendo ejecutados. ¿El Señor le contestó a ellos? Sí, les contestó, porque ¿quién va a poner su vida por algo que no ve? Solamente aquellos que tienen la fe en su corazón. Y al tocar la puerta de Dios, el Señor se las abrió, hijo, vengan. No teman a los que puedan matar el cuerpo, teman a aquel que puede destruir vuestra alma en el infierno. Que porque se murieron, porque sufrieron, sí, no habían recibido respuesta. Sí, es correcto, allá es donde quiero llegar. En el pueblo evangélico, no sé todo, pues, pero sí conozco algunos, que estas palabras las aplican dentro de un contexto, como decía nuestro hermano Gerley, de prosperidad.
Pero estas palabras se aplican en todo el contexto de la vida del creyente, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la escasez. Yo quizás no puedo tener para comer hoy, pero de pronto el Señor no me da un pan para comer, pero sí sustenta mi cuerpo de una forma, un vaso de agua, y lo nutre, y de pronto hoy no como, pero al día siguiente sí puedo comer, más o menos colocando un ejemplo de cómo Dios responde. O sea, Dios va a responder de acuerdo a nuestra necesidad en ese momento, pero tampoco podemos aplicar estas palabras a una sobreabundancia material sobre la tierra, porque si fuese así, entonces nuestros hermanos que sufrieron, que estuvieron bajo un contexto de persecución, el Señor no les cumplió lo que prometió en estos 3 verbos. Ahora, el pasaje tampoco quiere decir que el Señor está en la obligación de dar todo lo que le pidan. Entonces, esa es una pregunta que estaba. ¿Promete Jesús que todo lo que se pide se va a recibir? No, absolutamente no. No, porque el Señor Jesucristo no está diciendo, pidan todo lo que se les venga en gana que yo se los voy a dar. Eso no es lo que el Señor está diciendo. Tampoco todo lo que a nosotros se nos ocurra que es de nuestro, o que puede ser para nuestro bienestar, es dado por el Señor. Y le doy gracias al Señor por este estudio, porque también ha sido de gran edificación para mí. El Señor dice más adelante, en el versículo 11, la razón por la cual Dios a veces no responde nuestras oraciones como nosotros quisiéramos. Él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Gloria a Dios, porque el Señor no ha escuchado muchísimas, o no ha respondido muchísimas de nuestras oraciones como a veces nosotros hubiésemos querido. Porque quién sabe qué disparate estaríamos pidiendo. Pero le damos gracias al Señor porque no es así. Realmente el Señor va a darnos siempre las cosas, primero, que vayan conforme a su voluntad, conforme a su decreto eterno, y segundo, las cosas que van a ser para nuestro bien. Y eso es una gran esperanza. Por eso es que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas, y cuando habla de todas las cosas también incluye necesidades, escasez, persecución, todas las cosas ayudan a bien. Esto conforme a los que han sido llamados. Entonces es un consuelo enorme que el Señor nos da. Claro, y es algo tan hermoso, porque es que el versículo 11 dice, vamos del 9, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y el 10, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, no los engañan. O sea, ellos no engañan a sus hijos en lo que le piden. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? A mí me gusta mucho algo de lo que dice Hendrickson acá. Dice, Dios no nos dará todo lo que le pidamos, pero esto significa también que no nos dará cosas que nos puedan hacer daño. Así es. O que nos puedan dañar. Entonces, así como los padres no le van a dar a sus hijos una piedra que lo puede dañar, Así es. una serpiente que lo puede dañar, sino que le dan lo que le piden para ellos sustentarse, así Dios no nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, pero no nos va a dar cosas que nos van a dañar. Una ilustración podría ser, Pastor Jesús, nosotros a veces pedimos cosas tan necias como cuando un niño de 10 años le pide a su papá un Lamborghini para llevarlo al colegio. Dígame qué papá le compraría un Lamborghini a un hijo de 10 años. Bueno, a veces nosotros somos tan necios que pedimos cosas así al Señor. No que pidamos un Lamborghini, sino que pedimos cosas que según nuestro propio parecer son buenas, pero que al final no sabemos qué tan dañina puede ser para nosotros. Claro, pero gloria al Señor, que el Señor no nos responde como quisiéramos. Claro, y es que Él dice, figúrase,
el mismo Señor dice, si sus padres terrenales, que son tan malos, tan perversos, sí, alejados y apartados de Dios, muertos en delitos y pecados, o sea, fíjate, si bajo ese contexto nosotros como padres, siendo malos, porque el Señor dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su padre le pide pan? O sea, hablando del hombre en general, o sea, el hombre siendo malo, tiene un sentido de amor por su hijo, de protección, pero es imperfecto en eso. Y el Señor dice, ¿cuánto más? O sea, ¿te imaginas esa expresión del Señor cuando dice, si sus padres siendo esto, los aman así, de esa manera, y nosotros que somos padres, conocemos y hemos experimentado ese amor por nuestros hijos, y sabemos que si vemos a un hijo de nosotros sufrir, padecer, el corazón de nosotros como padres se nos derrite, se quebranta, se derrama. Quisiera estar uno en ese lugar. Sí, o sea, quisiera uno verlo, y si uno los ve una necesidad y uno se imagina a los hijos de uno pasando las peores necesidades y a uno hasta llora en el corazón, sí. Y Señor, o sea, si uno siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, el sentimiento, la emoción, la protección, el cuidado. Ahora dice Jesús, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Así es. ¿Cuánto más? O sea, ¿cuánto más vuestro Padre? Sí. O sea, nosotros tenemos una garantía, hermanos, de una seguridad, que si nosotros nos sentamos y decimos, wow, Padre, ¿cuánto más tú? Si yo experimento esto por mi hijo, por mi hija, ¿cuánto más tú? Imagínese, pastor, si Él mismo nos ordena que le pidamos a Él, que lleguemos, que le busquemos a Él en nuestras necesidades. O sea, ¿cuánto más? Él mismo dice, acércate a mí. El afecto, o sea, es una relación paternal, que muchas veces nos perdemos porque no estamos viendo a Dios como el Padre. No somos conscientes de ese amor de Padre. Claro, es que es correcto, o sea, nosotros ignoramos a Dios como nuestro Padre. Así es. Lo vemos como un Dios justiciero, sí, como un Dios implacable, que sabemos que contra el pecado es implacable, pero tenemos una imagen de Dios no paternal. El Señor Jesús en los evangelios siempre nos llevó a ver al Padre con esa figura del Padre paternal hacia sus hijos. Cuando tenemos esa enseñanza en nuestros corazones y en nuestra mente, nosotros vamos a descansar. Amén. Sí, amén. Amén, amén. Hay algo interesante en el pasaje también, y es que fíjense que el Señor Jesucristo no nos dice que somos malos porque hacemos malas obras. Si se dan cuenta, Él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, es decir, los malos hacen buenas obras. Exacto. O sea que nosotros no somos malos porque hacemos malas obras, sino que somos malos de corrupción porque nuestro corazón ha sido esclavizado al pecado. Y es interesante porque nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. O sea, los pecados son la causa. La causa, no, sí. el resultado, perdón, de la causa que está en el corazón. Porque somos pecadores, por eso somos malos. Y el Señor dice, ustedes son malos. Y ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Oye, es que mira, si nosotros leemos la doxología, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, ahí habla, la gracia del Señor Jesucristo, o sea, mostrando en este texto trinitario, hablando la gracia, o sea, el Señor Jesucristo como la gracia, como la fuente de la gracia, pero dice el amor de Dios, o sea,
La fuente del amor, Dios. ¿Ahí quién es Dios? Dios el Padre. ¿Por qué? Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Entonces, el Padre, el amor del Padre. Ustedes se imaginan, miren, si las mismas escrituras dicen que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quien no escatimó todas las cosas, o sea, quien no escatimará en darnos a nosotros todas las cosas, si ya nos dio lo más grande, lo más preciado que era su Hijo, ¿cuánto no nos dará con Él todas las cosas que le pidamos? O sea, el amor de Dios es tan profundo y tan alto que nosotros no lo comprendemos y nos perdemos en esa dimensión, que nos perdemos de vista hasta de disfrutarlo a Él como Padre. El amor de Dios está presente en la relación que Él tiene con nosotros, que cuando nosotros oramos llegamos delante de su trono. Padre mío, y sabemos que Él está ahí para que nosotros le encontremos, para Él salir, como dice uno, a ese encuentro a abrazarnos, a que en los momentos de tristeza, de frustraciones, de quebranto y también de gozo y de alegría, nosotros lleguemos, y cuando llegábamos le vamos a encontrar, porque Él lo ha dicho, el que busca encuentra. Amén. Amén, así es. Ustedes hablan, o sea, no todo cuando se pide y no se recibe, ¿por qué? ¿Será que pedimos mal? Sí, Santiago lo expresa claramente. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Pedís para vuestros placeres, para vuestro deleite. Pregunto, el no creyente, ustedes saben que por lo general es religioso. El vecino, por ejemplo, él se cree que él es un hijo de Dios, y él cree que realmente él no le hace mal a nadie. Entonces, como él es un buen esposo, como un buen ciudadano, un buen vecino, él le pide a Dios, y le pide salud, y le pide estabilidad laboral, y le pide un montón de cosas, que a final de cuentas ninguna es para glorificar a Dios, porque el no creyente jamás pedirá algo para la gloria de Dios, sino para sus propios placeres. Todo el que no vive para Dios jamás pedirá algo para su gloria. No puede, es imposible. Por eso es que Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Y Primera de Juan nos aclara de que todas las cosas que nosotros pidamos, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Entonces nosotros, el mismo Espíritu Santo nos lleva a nosotros a pedir lo que es realmente justo delante de los ojos de Dios. Es que inclusive yo creo que el Padre ya nos dio todo lo que necesitábamos. Estaba leyendo Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, ¿qué necesita el creyente sobre la tierra? A Cristo nada más. A Cristo, a su Espíritu Santo, que es el que, o sea, miren, si el cristiano tiene al Espíritu de Dios, ¿qué más necesita? Tiene todo. ¿Qué más necesita? ¿Y será que mucho le pedimos esa llenura del Espíritu Santo? Bueno, ya el cristiano como tal, cuando ha llegado a Cristo, ha recibido de su Espíritu. De su Espíritu, sí. Ya hay un proceso de santificación en el que vamos caminando, y que esa vida espiritual en nosotros va creciendo y va Cristo reinando en nuestros corazones. Y yo creo que qué más que pedirle eso, que sea Cristo
morando y reinando en nosotros. Porque es que esta tierra se acaba. Este mundo es pasajero, es temporal. Somos peregrinos. Claro, somos peregrinos, extranjeros. El Señor dice, haced tesoros en el cielo donde no hay polilla. Todo eso viene en el sermón. En el sermón, inclusive, Pablo dice, he escatimado todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Pedro dice, vivid como peregrinos y extranjeros. Santiago dice, vuestra vida es como la neblina que hoy está y mañana no está. Inclusive en la oración, y creo que en el sermón dice, en unos versículos más atrás, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que nosotros se la pidamos. ¿Hacia dónde está apuntando ese buscar, pedir, tocar? Yo creo firmemente que está apuntando también, más que todo, a esa necesidad espiritual que tenemos cada uno de nosotros, de pedir, de buscar, de tocar. Constantemente, ayúdame, Señor. Constantemente, fortaléceme, Señor. Constantemente, dame las fuerzas para no pecar. Porque es que ese imperativo que decía nuestro hermano Gerley es presente, o sea, sigue pidiendo, prácticamente muchos lo traducen así. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando. Así se debería interpretar ese pasaje como está. Imperativo presente. Imperativo presente. Sigue buscando, sigue tocando, sigue llamando. O sea, es constante. ¿Por qué? Porque nuestra condición o la condición caída del hombre y todavía esa naturaleza pecaminosa que tenemos nos obliga todos los días a pedirle al Señor. Nos obliga todos los días a buscar al Señor. Nos obliga todos los días a tocar al Señor. ¿Por qué? Porque el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidades. Y además que el creyente no solo necesita la gracia de Dios cuando comienza la vida cristiana o al momento que el Señor lo regenera o en el momento de su conversión, sino que nosotros necesitamos de la gracia de Dios toda nuestra vida, el resto del peregrinaje, porque la salvación es una obra enteramente de Dios, desde el principio al final. Él es quien nos sustenta, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos ayuda a perseverar. Sí. Necesitamos de la gracia de Dios todos los días. Mira, y es que, figúrate, hermano Gerle, he escuchado de gente adinerada que ha muerto. En esta tierra lo tuvieron todo. Lujos, comodidades, todo lo demás. Pero muchos desafortunadamente rechazaron al Hijo de Dios en sus vidas. Una vez muerto, irán a tocar. Se les abrirá. Irán a pedir, se les dará. Irán a buscar, encontrarán. No, porque esto es algo que es para sus hijos y se cumplirá solo en sus hijos. A los demás que han muerto sin Jesús en sus vidas, han partido de este mundo, una vez muertos, no van a encontrar a Dios como Padre, sino como el juez que los castigará implacablemente por rechazar a su Hijo. No van a encontrarlo. Seres queridos, seres amados, personas conocidas. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo os digo? Claro, y es que esa es la gran promesa que tenemos, o sea, vuestro Padre amado, o sea, que nosotros seamos hijos de Dios. Wow, eso debe ser nuestro más grande anhelo. Claro, nuestro más grande tesoro por encima de cualquier cosa. Señor, así sea que tú no me contestes mi necesidad que tengo, pero
pero lo más grande y más precioso ya lo tengo. Amén. ¿Cuál era la necesidad que no podía ser satisfecha? Que hubiésemos podido haber sido reconciliados con el Padre. Así es. Esa era la mayor. Por eso es que el verdadero anhelo del creyente siempre será Cristo. O sea, si realmente un creyente no tiene a Cristo como todo, o su todo aquí en la tierra, tampoco estará anhelando estar en gloria con Él. Porque lo más bonito del cielo no va a ser el mar de cristal, ni las calles de oro. No, lo más bonito y lo más hermoso del cielo va a ser estar con Cristo por siempre. Claro. Pero si el creyente ni siquiera anhela eso aquí en la tierra, no lo va a anhelar allá. Oye, y es que el Señor dice, nosotros vemos cómo el Señor Jesús habló de Dios como su Padre, ¿no? Sí. Y Él les dice, vuestro Padre también. Amén. Tiene relación este versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, con Mateo 22:39, que habla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, tiene toda la relación, porque el Señor Jesucristo concluye en el versículo 12 diciendo, esta es la regla de oro que ustedes deben aplicar, y no solo aplicar con los creyentes, porque eso es importante aclararlo. El Señor, note lo que dice el versículo 12, por eso todo cuanto queréis que os hagan los hombres, en general, no está diciendo os hagan sus hermanos, os hagan los hombres, y eso incluye no creyentes, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y ahora, me gusta más cómo lo explica Lucas en el capítulo 6, porque Lucas deja más claro ese hacéis vosotros con los hombres, porque Lucas lo explica hacer de la misma manera. Déjenme lo busco acá. Confucio creo que dijo fue, nada hagas a tu prójimo que después no quieras que tu prójimo te haga a ti, de una forma negativa. Lucas 6:31 dice, así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. En otras palabras, en palabras más simples, colócate en el lugar de la otra persona. La relación, recuerden que la ley se resume en nuestra relación vertical con Dios y en nuestra relación horizontal con los demás. Es decir, que mi relación horizontal va a afectar mi relación vertical, porque todo lo que yo haga con los hombres tiene implicaciones con Dios. Todo lo que yo le haga al otro. Sí, por eso yo debo estar muy atento de cómo pienso, lo que hago y lo que decido con los demás, porque de eso realmente depende también mi relación con el Señor. El Señor dice, así como quieres que hagan contigo, de la misma forma que quieres que te traten, de la misma forma que quieres que te hablen, así también haced vosotros con ellos. Y el hermano Ger le dijo algo ahí tan puntual, es que inclusive el Señor dijo, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y los discípulos también dijeron, no me acuerdo cuál fue los apóstoles fue el que dijo, bueno, amaos los unos a vosotros, así como Cristo os amó. O sea, él le dijo una palabra que es muy cierta y que muchos malinterpretan. Uno ha escuchado a hermanos en las congregaciones que dicen, yo voy a servirle al Señor y nada más al Señor, no a los hermanos. O voy a servirle al Señor y voy a cumplir con lo mío, con lo que es lo de la iglesia y listo. Pero eso es un concepto equivocado, un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen todo lo contrario. Así es. O sea, como tú sirvas a tus hermanos, así vas a servir a Cristo. Amén. No es como tú sirvas a Cristo, es que vas a servir a tus hermanos. El Señor dijo, si a vosotros os desprecian, a mí me desprecian. Entonces, es más fácil yo decir, no, yo mejor le sirvo a Cristo que a los hermanos. No, el Señor colocó y dijo, no, si tú le das un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, no quedará sin recompensa. Así es.
Entonces, cuando yo sirvo en la iglesia y le sirvo a mis hermanos en la congregación, en todo lo que es el servicio, yo le estoy sirviendo a Dios, a Cristo, Claro. a Dios, y estoy haciendo, o sea, eso no quita de que todo lo hago para la gloria de Él, pero yo sí he escuchado a hermanos planteando este tema muy equivocadamente. Desenfocados totalmente, porque Sí. ¿cómo yo le sirvo al Señor? ¿Cree que nada más le sirvo al Señor en las actividades eclesiásticas? claro que no. No, yo le sirvo al Señor ayudando a mi prójimo. Así yo le sirvo al Señor, así yo glorifico al Señor. No, es que yo nada más me voy a dedicar a la actividad de la iglesia y yo sé que lo estoy haciendo para el Señor y el Señor conoce mi corazón, que yo lo estoy haciendo para Él. Sí, pero no sí. tengo en cuenta a mi hermano, no oro por mi hermano, incluso si estoy resentido con mi hermano, no voy a él y le llamo y le digo, mi hermano, ven acá, perdóname. Y dicen estas personas, no, es que estoy sirviéndole al Señor, pero es falso, porque la Biblia no respalda eso. La Biblia respalda sirve a tu hermano. Y sirve a tu hermano es en todo el contexto de las Escrituras. Amén. Aún si estás haciendo un servicio en la iglesia, no, yo lo hago porque yo tengo que cumplirle al Señor porque tengo este cargo no, está mal. Porque la Biblia dice, sirve a tu hermano y así servirás a Cristo. Así es. La forma como yo le sirvo al Señor es sirviéndole, Ese como decía, ahí se resume la ley y los profetas. todo el Antiguo Testamento. Porque realmente, como decía el pastor Jesús ahorita cuando citó a, creo que era Juan o Santiago quien lo dijo, que cómo vas a amar a Dios a quien no has visto y si ni siquiera amas a tu hermano que lo estás viendo. Así es. Es incomprensible, es innegable. Realmente nosotros no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. Claro. Entonces el desenfoque es grande. Ahora, Primera de Juan, creo que. lo ilustramos nosotros nada más en la parte eclesiástica, pero ahora lo aplicamos también, En nuestra vida diaria, claro, en nuestro hogar, por ejemplo. sí. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo aplicar la regla de oro con mi esposa? Por ejemplo, si su esposa no trabaja, sino que se dedica al hogar todos los días, se dedica al cuidado de los niños, los quehaceres de la casa, se dedica de lleno al hogar. ¿Cómo aplico yo la regla de oro? Llega el esposo y deja los zapatos tirados, deja el periódico por allá, deja el libro por allá mal parqueado, no le colabora a la esposa. ¿Realmente eso quisieran contigo? Ahora, con los hijos, ¿cómo aplico la regla de oro con mis hijos? Yo nunca fui niño. ¿Acaso no me molestó muchas cosas injustas que mis padres hicieron conmigo? Como por ejemplo, no me escuchaban o nunca le daban crédito a nada de lo que yo hiciera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me gustaría que mis hijos hicieran lo mismo? Realmente trato yo a mis hijos como quisieran, como yo hubiese querido que me trataran a mí. ¿O será que yo no deseé tener padres cristianos que me inculcaran el hábito de la lectura, que me inculcaran el amor por las escrituras? ¿Cómo aplico yo la regla de oro en eso? ¿Cómo aplico yo la regla de oro cuando voy manejando? Me gustaría a mí que cuando ya alguien, o que yo estoy en el parqueadero ya con las luces de parqueo encendidas, llega alguien y me quite el parqueadero. Me gustaría que me lo hicieran. Me gustaría que estoy yendo a mi casa y de pronto se me cruza alguno. Me gustaría que me lo hicieran. ¿Cómo aplico la regla de oro? O un ejemplo más simple. Me gustaría realmente que me gritaran. Me gustaría realmente que me trataran con desprecio. Me gustaría que fueran déspotas conmigo. Me gustaría que el hermano que está hablando conmigo no me prestara ni 5 de atención. Sí. Que el hermano está más emocionado contándome sus problemas y yo ignorándolo. Me gustaría realmente que no le diera la atención a la persona que me está buscando para darle un consejo. No, y es que eso es tan profundo el tema, porque es que inclusive el mismo Señor dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 16: en esto conocemos el amor. O sea, ¿en qué conocieron los discípulos el amor de Dios? En que Él puso su vida por nosotros. En eso conocieron, o sea, en eso conoció Juan el amor.
en que Jesús puso su vida por él. nosotros. Y dice Juan, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Sí, ¿qué tal? Regla de oro. Regla de oro, sí. Así es. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que yo le sirvo al Señor y yo hago con esto con el Señor y yo... Pero no tengo que ver con los hermanos. No tengo que ver con los hermanos. Incluso, Pero yo cumplo lo que tengo y punto, y no tanto como decía el hermano Gerley en la iglesia, sino también por fuera de la iglesia. Claro, o sea, cuando realmente no me intereso por mi semejante, porque no solamente habla del creyente, Sí. no solamente habla del hermano en Cristo, sino por ejemplo de una persona que realmente está pasando por una dificultad grande, que no es creyente, pero que a la mano tienes cómo ayudarlo y no lo haces. O sea, la pregunta es, ¿será que si tú estuvieses en esa situación, tú esperarías esa respuesta? ¿O esperarías que te ayudaran? Claro, es que claro, Gerle, es que inclusive el creyente, es más, el que sirve en la iglesia y el que está por fuera de la iglesia, cuando tiene esa actitud, está cerrando su corazón. Así es. Y mira lo que dice el mismo 1 Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? No, soy yo y el Señor. Los hermanos, se cierra el corazón. Ahora imagínense, es tan profundo el tema de la regla de oro, que incluso en el tema de la discordia, si yo estoy en discordia con mi hermano, ¿cómo voy a orarle al Señor estando en discordia con él? Primero ves y llevas tu ofrenda, Primero, ponte a bien uno. con tu hermano, porque el Señor no escuchará tu oración. ¿Por qué? Porque estás siendo egoísta, estás siendo egocéntrico, estás pensando en ti más que en Cristo. Yo debo humillarme, aunque yo no tenga la razón, y decirle a mi hermano, perdóname. Claro. No sé si hice yo mal, pero perdóname. O con el familiar. Con el familiar, con el amigo. Nosotros los cristianos, los evangélicos, nos caracterizamos mucho por ofender a nuestros familiares. Que eres un hijo del diablo, para el infierno. Y la gente se hiere, Claro. los familiares. Sí. Aún uno sabe que eso es verdad, pero hay forma de forma. Entonces muchas veces nosotros también ofendemos a muchas personas. Claro que cuando es con la verdad no hay ofensa, no hay que pedir perdón porque es la verdad. Sí. Pero muchas veces somos agresivos en la respuesta y sin querer queriendo se resiente la otra persona, y aunque no tengamos culpa, hombre, mi hermano, amigo, tal, perdóname si. De hecho, hay que aclarar también que esta regla de oro no es para cumplirla de una forma mecánica. ¿Cómo así? Porque es que hay que mirar que siempre nosotros nos vamos a los extremos. La forma mecánica del Señor, entonces así como yo quiero que hagan conmigo, voy a hacer con los demás. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una ilustración, voy a dar una ilustración acá. El pastor Jesús, hay un hermano, yo quiero agradar al pastor Jesús y lo voy a invitar a la casa. Pero yo quiero agradarlo tanto que yo quiero que voy a hacer una comida que no solo le guste, sino que le guste mucho. Entonces yo vengo y llamo a la esposa, llamo a Indira y le digo, Indira, ¿cuál es la comida del pastor Jesús? ¿Cuál es el jugo preferido? ¿Cuál es el postre preferido? Y resulta que yo lo sorprendo y le traigo la comelona que a él le gusta. Y el hombre quedó contento. Pero más allá de eso, el hombre lo que le gustó más que la comida fue la cortesía que le hice. Bueno, resulta que pasó el tiempo y el pastor Jesús quiere hacer algo recíproco conmigo. Voy a aplicar la regla de oro. Bueno, Indira, vas a cocinar las hermanos del ley, lo mismo que me hiciste ese día. La misma comida, el mismo jugo y el mismo... Porque creen que están aplicando. No. Él tiene que, para aplicar la regla de oro, hacer de la misma manera. Es decir, pensar en qué me va a agradar a mí realmente. Claro. Sí. Y es así, no porque es una forma lo que mecánica. quieren que hagan contigo. Contigo. Así es. Realmente me preocupo por mi hermano. ¿Qué es lo que mi hermano quiere? ¿Qué es lo que él busca? Busco la forma de poder ayudarlo, porque es lo que yo quisiera que hicieran conmigo. Así es. Si a mí me gustaría que fueran amables conmigo, pues yo voy a ser amable con mi hermano. A mí me gustaría que me trataran con respeto, pues yo trato con respeto. Esa es la regla de oro, ponerse en el lugar del otro. Bueno, es que el tema es se extendería toda la tarde a hablar sobre esto, ¿verdad? Y ya nos queda pocos minutos. Pero vamos a hacer pues los anuncios de la iglesia, que es importante, de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna.
que está ubicada en la carrera 53 59 77, local 1. Su servicio mañana domingo, por ser el primer domingo del mes, es a partir de las 9 de la mañana. Carrera 53 59 77, local 1. Mañana a partir de las 9 de la mañana. Los miércoles, el servicio de oración y estudio bíblico. Se está estudiando el libro de Isaías. El horario 7 de la noche. Y también tenemos la Iglesia Bautista Reformada, Comunidad de Gracia, en Las Moras. Si no puedes venir acá a las 53 con 59, estás más cerca por Las Moras, te invitamos a la carrera 22, número 6076, en el Colegio Comunitario Las Moras. El servicio de mañana comienza 8 de la mañana. Miércoles, en esa misma dirección en Las Moras, 7 de la noche. Ahí culto de oración y estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Están cordialmente invitados a cualquiera de estas dos direcciones. Dispón tu tiempo para ir y para escuchar esa palabra de Dios. Pero también puedes ver y conocer la doctrina de la iglesia a través de las redes sociales, a través de internet. Puedes entrar a la página de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y vas a encontrar los estudios bíblicos dominicales, los sermones dominicales. Vas a encontrar ahí la doctrina y vas a conocer de qué se predica, que es sobre la palabra en nuestra iglesia. Y también este programa lo puedes ver en YouTube marcando Alto y Sublime y vas a encontrar programas anteriores. Y qué bueno que cuando tú entres a estas páginas también es una forma de dar a conocer, de evangelizar, compartiendo los programas, compartiendo los estudios bíblicos, compartiendo los sermones con tus amigos, con tu familia. Así que están cordialmente invitados. Bueno, creo que todavía tenemos algún tiempo o ya vamos a la conclusión. Sí. Bueno, podemos a manera de aplicación que el Señor Jesucristo siempre ha sido el modelo que nosotros debemos seguir. El Señor es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, pero también es nuestro máximo ejemplo a seguir. Nuestro Señor cada día nos muestra de cómo nosotros vamos siendo conformados más a su imagen, porque el propósito de todo creyente es ser como Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 de que el propósito de Dios en nuestras vidas es hacernos como Cristo, no es de hacernos felices. El estudio de hoy con respecto a la necesidad de buscar, de pedir, de tocar, de siempre buscar al Señor, nos dice que necesitamos de su gracia, todo el tiempo necesitamos de su gracia, no simplemente cuando iniciamos la vida cristiana o al momento de nuestra conversión. Necesitamos de la gracia de Dios cada día para poder continuar en el camino, en la carrera de la fe, en este peregrinaje. Recordar que debemos hacer con los demás así como quisieran con nosotros, o como en forma negativa, como lo dijo el Pastor Jesús. No hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, porque dice el Señor que eso es toda la ley y los profetas. De esa manera nosotros amamos a nuestro prójimo, y no hay forma alguna de poder glorificar y servirle a Dios si no le servimos a nuestros hermanos, si no le servimos a los demás. Es errado pensar que le puede servir a Dios independiente, o como el llanero solitario. Es un error. Tú no eres un miembro independiente de la iglesia, no, es un cuerpo donde todos los miembros son importantes y donde todos los miembros son necesarios. Yo por ahí no he visto nunca una mano sola
o un pie andando solo, o la cabeza andando sola, es todo el cuerpo, todo el cuerpo. Entonces, el llamado es a los hermanos a meditar, a recapacitar un poco, a meditar un poco en estas enseñanzas, y al no creyente, al amigo que nos escucha, que clame a Cristo por arrepentimiento y fe, que el Señor ha prometido no desechar a cualquiera que venga a Él suplicando perdón, que Él es el único que puede librarlo de la ira eterna de Dios, porque no solamente hablamos de que la persona tiene que buscar a Cristo para que Cristo le resuelva sus problemas. Acá no estamos hablando de eso. La Escritura enseña que el hombre tiene un problema judicial, un problema serio con la justicia de Dios, y el único que puede resolver eso es Cristo. Entonces la invitación al amigo que nos escucha es que clame a Cristo con todo su corazón y que le suplique arrepentimiento y fe. Amén. Pastor Jesús, entonces nos despide en oración, por favor. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos en esta tarde el poder compartir de tu palabra. Esperamos que conforme a tu voluntad haya llegado esta enseñanza a los corazones que nos estuvieron escuchando, a cada persona, y que de acuerdo a tu voluntad ellos, Señor, reciban de tu misericordia, de tu gracia salvadora, y sea Jesucristo nuestro Señor glorificado en sus corazones. A los que son creyentes, a los que son cristianos, ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener una relación con nuestro Padre eterno, una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que cada día seamos perseverantes en la sana doctrina, en las Escrituras, en la oración, en la comunión los unos con los otros, y que nos amemos los unos a nosotros, así como Cristo os amó a nosotros. En Jesucristo nuestro Señor te damos gracias, amado Padre. Amén. Amén. Ojalá podamos aplicar esa regla de oro, de ponernos siempre en el lugar de otro. Yo creo que sería este mundo totalmente diferente, en no hacer a otro lo que yo no quiero que hagan conmigo. Así que, pues, les invitamos al próximo sábado en el mismo horario de 1:30 a 3 de la tarde a sintonizar la emisora Radio Tropical 1040 AM para que escuches tu programa Gracia y Verdad. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por su atención.